Las respuestas que habían dado en esta pregunta eran cosas abiertas, pero yo más o menos es que sí, otro. Entonces, voy a dejar de compartir. Vamos a algunas fotos. Ya dejé de compartir. El micrófono. Yep. Bueno, pues buenas tardes. Disculpen por no haber hecho una prueba de audio primero antes de hablar, pero bueno, nos da mucho gusto estar aquí presenciando esta conferencia tan interesante de la doctora muy querida por el instituto, egresada 100% cimarrona, colega de cuerpo académico y todo, pero sí, nos da mucho gusto, les damos la bienvenida. El día de hoy nos acompaña la doctora Yihan García Prieto Falcón, que actualmente su cargo es profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora del Departamento de Formación Continua y Posgrado en la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna. Estamos muy contentos porque nos viene a compartir un poco más de lo que hizo en el doctorado, egresada del doctorado, pero un poco más de las experiencias que ha tenido con investigación en la normal. Les voy a leer una semblanza antes de darle la bienvenida y la palabra. La doctora Yihan es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna, y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestra y doctora en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Cursó programas de posgrado con beca CONACYT, ambos, y titulada con mención honorífica. Durante sus estudios realizó 2 estancias académicas, una en el York University en Toronto, Canadá, en la maestría, y otra en California State University en Long Beach, California, Estados Unidos, en el doctorado. Además, cuenta con una especialidad en herramientas básicas para la investigación educativa por la por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la cual realizó auspiciada por la DGESPE y la DGESO, hoy DGESO, ¿no? Ha sido docente de educación superior desde el 2004 en la normal de aquí de Ensenada y desde el 2009 en UABC. Fue docente de educación primaria y secundaria de 2001 a 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de COMIE desde el 2021. Su línea de investigación es formación docente y recientemente se ha enfocado en las trayectorias estudiantiles con un proyecto acerca de las motivaciones para ser profesor. Ha publicado en diferentes revistas indexadas y arbitradas, así como capítulos de libro, coordinaciones de libro. Entre los temas más, como ya lo mencioné, más comunes son las motivaciones para ser profesor en las normales mexicanas. Le damos la bienvenida, le vamos a dar un tiempo para que nos presente su trabajo y después vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, tanto de manera presencial como los que nos acompañan en Facebook. Muchas gracias. Adelante, doctora Yihan. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias, Perla, por la invitación. Rubí, gracias, y gracias a todos ustedes, muchas caritas conocidas. Para mí, como les decía ya previamente, a Perla y a Rubí, es un gusto siempre volver a casa. Yo me siento de casa y pues aunque me fui hace unos añitos, en el 2019, egresé del doctorado, aunque yo siento que fue hace como 6 meses, pues no, ya pasó un tiempecito. Y bueno, lo que les vengo a presentar el día de hoy es parte de la tesis doctoral que yo trabajé en este instituto. El título que le di a la plática es El reto de las escuelas normales ante las nuevas generaciones de estudiantes en México. Y pues me comentaba Perla que la idea es, pues esta conversación está enfocada a los estudiantes de maestría, aunque está abierta pues al público general, entonces trataré de dar un mayor énfasis en las experiencias de investigación que se han venido pues suscitando a raíz de este proyecto. Es el contenido de la plática. Y bueno, pues iniciando con el planteamiento, pues los docentes, como creo que todos podemos estar seguros de esto, son un factor clave para la educación.
quién es el docente, cómo está formado, qué es lo que hace, es un factor clave, para bien o para mal, pero va a tener un impacto en la educación de los niños o pues, de los estudiantes. En ese sentido, pues es importante estudiar la profesión docente. Esta carrera de vida, que es como en la normal siempre, desde que yo era estudiante, era la docencia es una carrera de vida, o sea, es como, pues la parte de tu identidad, no nada más es un trabajo, sino es una vida que estás desarrollando como profesional de la educación. En ese sentido, pues el estudio de esta carrera, pues se da al inicio de los estudios, perdón, es este recorrido que va a durar toda la vida, como les decía, pero pues tiene diferentes etapas. La formación inicial y el desarrollo profesional o formación continua, que se le llama, es decir, la carrera docente. Inicio de los estudios, pues la formación inicial se da en un currículo que integra generalmente tanto conocimientos pedagógicos como disciplinares. Es decir, quien quiere ser profesor debe formarse en lo que va a enseñar y cómo lo va a enseñar, ¿no? Esta combinación. Entonces, se da en un esquema simultáneo con momentos frecuentes en escuelas de educación básica, ¿no? Esta llamada práctica docente que se realiza durante la formación. Y de acuerdo con la definición de Marcelo, pues debe darse en una institución específica de formación del profesorado. En México, de manera tradicional, esta institución específica es la escuela normal. Y pues es en esa institución en donde está enfocado el estudio que les presento. En este sentido, en México, pues se ha presentado una baja en el interés hacia la carrera docente. La demanda de ingreso a las escuelas normales ha bajado de manera drástica durante los últimos 20 años, más o menos. Antes, pues era, aquí mismo en la normal, era muy reconocido que cuando eran los procesos de ingreso, la gente hasta se quedaba a dormir en la banqueta para poder tener un lugar, para poder participar en la selección de profesores. Había hasta 1,000 personas interesadas para entrar en un grupo de 30 estudiantes por año. Y esa situación que se daba aquí en Ensenada, pues se replicaba en fácilmente todas las normales del país. Sin embargo, pues eso ya no sucede. De acuerdo con los cálculos que hicimos en 2018, mientras estaba haciendo mi tesis doctoral, encontramos una reducción de 57% en la cantidad de aspirantes a la licenciatura en educación primaria, que es la licenciatura en la que nos enfocamos en el estudio, en todo el país, en la cantidad de aspirantes, no así en la cantidad de sí se llenan los 30 espacios que están disponibles, pero es quién quiere ser profesor, ¿no? Estos aspirantes que antes llegaban pues en grandes cantidades, pues se ha reducido considerablemente. Por lo tanto, es posible afirmar que ser profesor, no solo en México, sino en América Latina, ya no es una carrera atractiva para los jóvenes, ¿no? Ha ido pues bajando ese interés. Por lo tanto, el problema, además, a partir de la revisión que hicimos, nos dimos cuenta que no es un problema privativo de México o de América Latina, sino que esta situación se ha dado en países de todos los continentes. Y no nada más en el interés por estudiar la docencia, sino que también hay casos ya documentados donde los profesores que ingresan al servicio están 1 o 2 años y desertan, o sea, en la carrera los desencanta o algo sucede que pues deciden abandonar la profesión. En el caso de México, pues nosotros nos enfocamos a estudiar el periodo del sexenio del 2012 al 2018, esto fue pues antes de la pandemia, para conocer las características y las cantidades de aspirantes a esta licenciatura en las normales públicas de nuestro país. Y aquí les presento pues las entidades con mayor descenso, como pues señalé la Ciudad de México como un ejemplo, pero también vemos que está Baja California, ¿no? En los primeros lugares de descenso de la cantidad de aspirantes a la escuela normal. Posteriormente, aquí les presento donde no hubo ese problema, ¿no? Donde se mantenían más o menos las mismas cantidades. Esta información, con estos datos, la doctora Cordero, que fue mi directora de tesis y pues la abuelita de este proyecto, pues ella y yo trabajamos juntas varias publicaciones
Y con estos datos específicamente publicamos un artículo en la EPA, donde hablamos de la crisis de la docencia en México, ¿no? Y presentamos pues un análisis a profundidad de estos datos. Igual en la presentación que pues va a estar a su disposición, les dejé las ligas para las publicaciones en caso de que alguien tenga mayor interés. Bueno, específicamente, mi tesis doctoral fue sobre el caso de Baja California, donde analizamos pues la situación de los aspirantes a la licenciatura en educación primaria en las 6 escuelas normales públicas donde se ofrece ese programa en el estado. Y pues aquí tenemos esta gráfica que muestra un contundente descenso. En Baja California no fue el 57%, fue el 83% del descenso en la cantidad de aspirantes. Como podemos ver, pues 2011-2012, en ese ciclo escolar, teníamos casi 2,000 interesados en la licenciatura en educación primaria en el estado y llegamos a 353 en el 2018-2019. Entonces, esta situación pues fue lo que llamó el interés hacia la investigación que realizamos. ¿Por qué creen que se presentó esta disminución? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? La reforma educativa. Sí, la reforma educativa que pues vemos por las fechas que fue la que coincidió, pues seguramente fue lo que atendió o fue lo que provocó esta disminución, ¿no? Además de eso, pues tenemos que también en las escuelas normales se incrementó los requisitos, fueron mucho más rigurosos. Se puso el 8 como promedio mínimo de bachillerato para ingresar, cosa que antes no existía. Actualmente ya no está ese requisito, sino que en ese periodo que analizamos se puso ese requisito. Y pues eso también, pues limitó a algunos estudiantes a que ingresaran, ¿no? Además de exámenes de ingreso pues más complejos en su momento. Modificaciones a la legislación educativa con esto de la reforma, como mencionabas. El ingreso de egresados de otras instituciones de educación superior como profesores de educación primaria. Antes de la reforma de 2013 estaba, pues, educación primaria y preescolar era el nicho exclusivo para egresados de normales. Y a partir de ese cambio, pues se abrió y ahora ingresan de cualquier otra carrera afín. Y pues eso también consideramos que puede ser una situación que pues limitaba, ya no era necesariamente obligado a entrar a estudiar a la normal, podías estudiar en otra institución, ¿no? Y pues además de las deficientes condiciones laborales y una imagen social negativa de la profesión docente que pues perdura hasta la fecha, ¿no? Esas situaciones pues son las que consideramos que podían estar influyendo en esa grave disminución. Lo que podemos entonces afirmar es que la profesión docente es menos atractiva. Lo era en 2018, 2019 y me parece que lo sigue siendo en la actualidad. Sin embargo, y en esto fue en lo que nos enfocamos, aún se registran aspirantes en las escuelas normales, poquitos, pero van aspirantes. En eso fue en lo que nos enfocamos en el estudio, no analizar por qué no iban, sino los que sí iban, qué es lo que los está llevando a tomar la decisión de aspirar a la escuela. Entonces, pues nos enfocamos a preguntarnos por qué quieren ser docentes los aspirantes que están acercándose a la normal. Y en este sentido, pues retomamos 2 temas principales, la motivación y la elección profesional. Y esos fueron los 2 temas que centraron pues nuestra revisión de la literatura. Aquí pues analizamos que las motivaciones de ingreso tienen un efecto en el desempeño de los estudiantes de docencia. No nada más es lo que los lleva a la escuela, sino que también tiene un efecto en cómo van a ser de estudiantes y cómo van a ser de profesionales. Entonces, estas motivaciones tienen un impacto importante. A partir de ahí, pues nos dimos cuenta con el estudio que hicimos, que igual está pues en la tesis, pero también aquí les puse una liga de otro artículo que publicamos con la doctora Cordero y la doctora Rosa María Torres sobre esta revisión de la literatura, donde entonces encontramos la necesidad de programas de acompañamiento oportuno para la elección profesional. En nuestro país no existe un programa formal de orientación para los estudiantes de bachillerato. Independientemente de que elijan la docencia o cualquier otra carrera,
quien tiene oportunidad de orientación vocacional es porque en sus familias o en sus escuelas tal vez hay programas particulares, pero no hay un programa de la Secretaría de Educación Pública que apoye esta. Se diseñó hace muchos años, que se llamaba Decide tus estudios, pero ahí está muerto en la página. No se dio difusión, no hay un uso de ese programa, de esa plataforma que está activa, pero no hasta la fecha, pero no, pues no se utiliza, ¿no? Entonces, pues específicamente en el caso de los profesores, a partir de lo que revisamos, pues podemos afirmar que es necesario el diseño de políticas de reclutamiento, retención y formación de mejores docentes, donde se tomen en cuenta las motivaciones de ingreso. O sea, voltear a ver por qué estás aquí, qué es lo que te trajo a la normal, para que entonces con base en eso, pues podamos diseñar este tipo de políticas. Y pues específicamente nos dimos a la tarea y encontramos que, 3 tipos de motivación. Los estudiantes pueden tener motivos altruistas, intrínsecos y extrínsecos. Estos 2 últimos tipos de motivación son los que popularmente se conocen, pero en las carreras de servicio, como es la docencia, surge la motivación altruista. Asimismo, es importante estudiar pues, las influencias sociales y familiares que también están presentes en la decisión de ser profesor, y yo creo que de cualquier otra carrera, ¿no? Ya saben, puede haber familias de profes, familias de doctores, familias de abogados, o sea, no nada más en el caso de los profesores, la familia tiene una influencia, así como el género, la edad y el origen socioeconómico. A partir de esta revisión nos dimos cuenta que todos esos elementos se convertían en factores motivacionales que llevaban a la elección de la docencia. De la misma manera, pues la elección profesional es la decisión que toma un individuo acerca de la ocupación que pretende desempeñar en su vida adulta, que como les digo, pues no tiene un acompañamiento formal en nuestro país. Mientras que para algunas personas es un periodo largo que a lo mejor analizan, hacen un estudio detallado de las carreras que les gustan. Puede haber otros que en la fila para sacar la ficha de la universidad, antes que se hacía fila físicamente, ahí decides, ¿no? Ese fue el caso de mi hermano, por ejemplo, que en la fila decidió qué carrera iba a estudiar. Entonces, este tipo de situaciones vale la pena analizarlas, ¿no? Ver qué es lo que te está llevando, cómo es la orientación vocacional que estás teniendo para elegir tu carrera. Entonces, la motivación hacia la profesión docente de manera específica, pues es un elemento esencial en el cumplimiento de los objetivos de los individuos al orientar sus acciones al mantenimiento o a la mejora de las condiciones de vida. Esa es la motivación que te está llevando a lograrlo. Es la razón específica por la cual la gente hace algo. Y algo muy importante es que tengamos presente que pues la motivación es un constructo hipotético. No podemos decir, es que puedes decir, estoy muy motivado, pero ¿cómo mides la motivación? ¿No? Esa situación fue un reto al que nos enfrentamos en el estudio. Por lo tanto, pues volvemos con los tipos de motivación. Estos 2 tipos de motivación extrínseca e intrínseca, pues ya son muy conocidos por todos, y específicamente la motivación altruista o trascendente es no se alcanza a ver, pero abajito dice que es parte de la teoría antropológica de la acción humana de Pérez López, un autor español que incluye este tipo de motivación en su modelo, donde menciona que las acciones de los individuos están impulsadas por las consecuencias que tienen para otros, ¿no? Esta es la motivación altruista o trascendente. Y pues es un término que en el estudio que realizamos vinculamos con la vocación docente, para entenderlo no como este llamado de los dioses hacia la docencia, sino como un llamado, pero hacia hacer el bien a otros, ¿no? Hacia esta motivación trascendente o altruista. Bueno, teniendo estos términos en contexto, les voy a platicar pues de las experiencias de investigación que he tenido con este tema, con el proyecto que realicé en el doctorado en Ciencias Educativas en esta institución, dirigido por la doctora Graciela Cordero Arroyo. El objetivo general que tuvimos en esta investigación, que duró poco más de 3 años, pues fue identificar las características y los factores motivacionales presentes en la elección profesional de los aspirantes a la ALEPRIP. Para ello, hicimos la tesis consistió en 3 estudios
con diseño de modelo mixto secuencial por etapas, consistente en 3 estudios consecutivos e independientes, donde se utilizaron técnicas de recolección tanto cualitativas como cualitativas. Esto de medir la motivación, pues fue el reto que les comentaba hace un momento, porque en nuestro estudio fue cuantitativo. Tuvimos 6 objetivos específicos. Los primeros 3 consistieron en, primero, pues hacer un estudio exploratorio para ver, pues, con estudiantes, ese fue con estudiantes recién ingresados a la licenciatura en 3 escuelas de Baja California, y a partir de lo que ellos nos dijeron, hicimos grupos focales. Ese fue el estudio 1, ese fue cualitativo totalmente, hicimos grupos focales con una muestra de los estudiantes de primer semestre y entrevistas con los directores, para que nos dijeran, pues, ellos cómo veían esto de por qué estaban entrando a la escuela, pues, cómo había sido su proceso de elección y demás. A partir de los datos que tuvimos ahí, pues, pudimos realizar una primera versión del cuestionario pudimos diseñar un cuestionario donde en el estudio 3 fue para diseñar, en el estudio 2, desarrollar y aportar evidencias de validez de una escala de factores motivacionales en la elección profesional. Y los últimos 3 objetivos, pues ya fue la aplicación de esta escala para poder caracterizar a los aspirantes. Entonces, tuvimos estos 2 estudios previos o preliminares al estudio grande que hicimos al final, donde pudimos construir el modelo conceptual de los factores motivacionales que influyen en la elección de la licenciatura en educación primaria como carrera profesional, y los presento. Pues son 9 factores motivacionales, que son los que pues casi no se alcanzan a ver por los colores, ahorita los vamos a ver un poco más a detalle. Y el cuestionario que construimos logró un alfa de Cronbach en general de 0.94, y cada uno de los factores tuvieron un alfa entre 0.85 y 0.44, o sea, estuvo muy bien. La consistencia interna del cuestionario pues resultó favorable. A partir de eso, pues aquí está cómo se integró el cuestionario. Fue un cuestionario en línea que aplicamos a través de una página de internet, donde pues tenía un cuestionario contextual para identificar las características socioeconómicas, académicas y familiares de los aspirantes con esta distribución de reactivos. Y por el otro lado de la escala de factores motivacionales tenía estos elementos. Preguntamos sobre influencias sociales, capacidades para la docencia, el valor intrínseco, el valor social, el reconocimiento social de la profesión docente y la utilidad personal, que ellos les daban en 52 reactivos. Más o menos así era como se presentaba. Aquí teníamos los reactivos. Había una pregunta general: ¿qué tan importante fue para ti cada una de las siguientes situaciones para que decidieras estudiar la licenciatura? Y entonces, por ejemplo, haber tenido profesores a quienes admiras, y ellos tenían que puntuar del 1 al 10. ¿Qué tan importante es? Para entonces poder, pues, sacar los promedios, ¿no? Haber tenido profesores que son un ejemplo, profesores que muestran su pasión a la docencia, tener buenas experiencias académicas, y así venían los 52 reactivos al respecto. Este es en la correspondencia entre los factores que nosotros determinamos, que son los que están abajo: vacaciones y horario como motivación extrínseca, salario y seguridad laboral también como extrínseca, el estatus social de la carrera, las influencias de otros para poder ingresar a la normal, experiencias previas de aprendizaje, es decir, cuando eras estudiante. Y por el otro lado, experiencias previas de enseñanza, si tuviste oportunidad de enseñar a alguien más en tu vida previa a ser aspirante a la escuela. Habilidad y personalidad docente es parte de la motivación intrínseca. El valor intrínseco de la carrera y la contribución social es el factor de la motivación trascendente. Entonces, estos factores fueron los que evaluamos en los aspirantes. Entonces, les presento los resultados del estudio 3, que es la caracterización de los aspirantes y de su motivación. Fue un estudio cuantitativo que aplicamos a la totalidad de, a los 345 aspirantes que hubo en la normal en ese ciclo. No nada más de Ensenada, son las 6 normales de Baja California.
O sea, en todo el estado hubo 345 aspirantes en ese ciclo escolar para entrar en el 2018. Se aplicó a todos y tuvimos un porcentaje de respuesta del 98%. O sea, a lo mejor hubo poquitos más aspirantes que no nos contestaron, pero pues el 98% fue lo que obtuvimos. De ellos, pues tenían en promedio 19.8 años, el 79% son mujeres y obtuvimos 98% de respuesta. Las pruebas estadísticas que aplicamos fueron las siguientes: análisis descriptivos, ANOVA, prueba TH cuadrada para conocer las características. De los factores motivacionales con la escala fueron descriptivos y ANOVA, y la relación significativa entre estos dos elementos se hizo con árboles de decisión y la regresión lineal múltiple. En general, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Tenían 8.7 de promedio en el bachillerato, el 55% recibió orientación vocacional. Sin embargo, de ellos, al 43%, los resultados de esa orientación no lo llevaban a la licenciatura en educación primaria. O sea, tuvo otros resultados, pero pues de todas maneras decidió ir a primaria. 10% de los aspirantes tenían estudios truncos de otra licenciatura y 29% participó simultáneamente en 2 o más procesos de selección. De ellos, el 14% dijo que aun cuando quedara en la normal, no iba a entrar. O sea, aplicó, pero pues no iba a entrar. Estos datos también son realmente interesantes porque aquí pues les muestro los datos de los aspirantes, pero también pues en otro estudio tenemos los datos de los que sí se inscribieron. O sea, porque eran poquitos aspirantes, pero todavía son más poquitos pues los que logran quedar. Y de ahí los que se inscriben, o sea, no muchas veces se inscriben los 30, quedan grupos de 20, 25 estudiantes. Bueno, dentro de sus características familiares, 90% son solteros y 32% eran alumnos foráneos. Se iban a mover de ciudad para poder entrar a la normal, porque pues les recuerdo que no hay normales públicas con esta licenciatura en todos los municipios. Solamente hay en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, una en Ensenada, una en Tijuana, una en Mexicali y una en el Valle de Mexicali y la otra está en el Valle de San Quintín. Entonces, pues sí, aquí, por ejemplo, en Ensenada, frecuentemente tenemos estudiantes de Tecate que vienen, o del sur del estado, que prefieren venirse para acá que mudarse a San Quintín. Eso también creo que es un dato importante porque pues les implica, el moverse de ciudad también es otras motivaciones, ¿no?, que los están llevando. En cuanto a las características socioeconómicas, pues el 37% tenía un trabajo que seguramente tendría que abandonar ya cuando entrara a la escuela por los horarios que se tienen en la escuela normal, que es de tiempo completo. Y el 80% contaba con servicio de internet. El nivel de estudio de los padres es una característica que me parece muy relevante, que pusimos acá abajo en esa gráfica. Como podemos ver, pues se carga hacia estudios de educación básica. Tanto el padre como la madre tienen estudios únicamente de primaria y de secundaria en su mayoría. Muy pocos lograron una formación profesional. Esto nos permite afirmar que la mayoría de los aspirantes a la normal son estudiantes de primera generación en formación profesional. Esto también es un dato relevante, no nada más para la motivación que los lleva, sino para pues el apoyo familiar que logran tener durante sus estudios, ¿no?, en la norma. Bueno, sobre sus factores motivacionales, al aplicar este cuestionario, logramos ubicar o rankear estos 9 factores motivacionales que les comentaba. Los aspirantes a quienes les aplicamos el cuestionario, en primer lugar, tenían el valor intrínseco de la carrera. O sea, ellos por lo menos expresaron que las motivaciones que los traían a la normal eran de este tipo. Y en segundo lugar, la contribución social. Sin embargo, al ya hacer el análisis completo, tiene un mayor puntaje la motivación trascendente, que pues son los motivos que teóricamente esperaríamos de los aspirantes a la normal, ¿no? Y podemos ver que hasta el final quedó en influencias de otros. Obviamente podemos decir, pues es que contestan lo que quieren escuchar. Pues podría ser, o sea, en cualquier estudio de esta naturaleza podemos tener ese sesgo. Sin embargo, creemos por la consistencia del cuestionario, pues que los resultados sí son certeros, ¿no?
teníamos entonces desde estos factores de motivación trascendente e intrínseca, posteriormente la habilidad y personalidad docente. Ellos se identificaban que tenían características que sí les iban a permitir ser buenos profesores, experiencias previas de enseñanza, es decir, cuando ellos han tenido oportunidad de ayudar a otros, desde familiares más pequeños, compañeros en clase, este tipo de experiencias. El estatus social de la carrera también quedó en un quinto lugar, que estos factores ya son de la motivación extrínseca. El salario y seguridad laboral también es un dato relevante. Muchas veces, o las veces que me ha tocado platicar de este tema, es que todos los profes van por el sueldo, por las prestaciones o por las vacaciones, ¿no? Pues no necesariamente, pero no por eso va a decir que quien diga es que yo quiero un salario justo y seguro está mal motivado. O sea, es una profesión, es un trabajo, necesitamos vivir de ello. Entonces, pues está, creo, en el centro, ¿no? de esta decisión. Experiencias previas de aprendizaje, ¿cómo te fue como estudiante? Vacaciones y horario, y por último, la influencia de otros. Cabe señalar, si regresamos a la otra, que también muchas veces pensamos que los estudiantes de la normal son hijos de profesores. Con este resultado podemos contradecir ese resultado. Si fueran hijos de profesores, pues tendrían licenciatura. Entonces, no, sí tienen algunos familiares profesores, pero son tíos o primos. No son hijos de profesores los que están aspirando a la escuela normal en España. A partir de estos resultados podemos afirmar que la docencia es una profesión que requiere un alto grado de responsabilidad y altruismo, y los aspirantes de este grupo pues manifestaban sí tener esa motivación. Este es el modelo de regresión lineal que trabajamos, o es el resultado que tuvimos en ese momento, y algunas características que se asociaron a los tipos de motivación son las siguientes, ¿no? Bueno, acá están los resultados. Por ejemplo, en motivación extrínseca, algo que vale la pena, creo, comentar, es los familiares profesores. O sea, hubo una asociación una asociación entre tener familiares profesores y tener una motivación extrínseca, y también el puntaje del examen. Tenían un puntaje en el examen de ingreso a la licenciatura un poco mayor. En la motivación intrínseca, la orientación vocacional, o sea, eso estaba asociado, y creo que pues es como tiene mucho sentido esta asociación. El género femenino también estaba asociado a la motivación intrínseca. Y por último, en la motivación trascendente, el elemento que se asocia, está hasta abajo, no se alcanza a ver en la pantalla, pero es el índice socioeconómico. Entre más bajito estaba el índice socioeconómico, tener una motivación trascendente mayor. Y bueno, algunos resultados en general a partir de esta asociación sería que los aspirantes a las escuelas normales ubicadas en la zona urbana obtuvieron en promedio una motivación trascendente mayor. Que pudiéramos pensar, es que los que están en zona rural tienen una motivación mayor, pues no necesariamente. Tustiwati, un autor que encontramos en aquel momento, afirmó que el elegir la docencia en un contexto con características económicas favorables, donde existen opciones distintas a escoger como pudiera ser en la zona urbana, resalta el deseo de realizar una contribución social. O sea, en Ensenada, por ejemplo, tienes otras opciones de carrera, puedes ir a otras cosas, pero no, decides irte por la normal porque tu motivación altruista o trascendente es mayor. El género se asoció con la motivación intrínseca a favor de las mujeres. En otros estudios se presentó el mismo resultado, y esto es común en las carreras de servicio, en este caso pues porque prefieren trabajar con niños, aunque no es una generalidad, pues existe esa evidencia, ¿no? Y por último, la motivación extrínseca se asoció con el puntaje del examen de conocimientos para ingresar a la normal. El examen 2, al estar diseñado para evaluar competencias académicas, pues no nos brindó mayor información acerca de las motivaciones, ¿no? Pero pues está esa asociación presente. Este estudio, como les dije, fue el que yo hice en el doctorado, lo presentamos en el 2019, pero hemos seguido trabajando este tema pues, en mi experiencia en la normal.
Y pues ahora les presento lo que aplicamos este mismo cuestionario a la generación que entró en pandemia en el 2020, a distancia totalmente. O sea, esos estudiantes estuvieron 2 años en casa con clases virtuales y pues vamos a ver si tenemos resultados distintos. Aplicamos, de hecho, estos resultados están publicados en una ponencia que trabajé con Perla y con la doctora Susana Martínez, la directora actual de nuestra escuela, y pues presentamos el mismo cuadrito del anterior, y aquí podemos ver que en general se mantuvieron estables los resultados, a pesar de ser una generación distinta, de estar en condiciones pues muy particulares con esto de la pandemia, se mantuvieron esos resultados. El único cambio que se encontró fue en cuanto a las experiencias de enseñanza. En la generación que les mostraba hace un momento, era más importante para los estudiantes cuando ellos fueron capaces de enseñar a otros, y aquí es al revés, sino cuando cómo les fue como estudiantes, y la explicación que le dimos fue por esta misma situación de la pandemia, ¿no? Tal vez el enseñar a otros pues se daba de manera más natural en el grupo presencial en la escuela, que ellos pues no tuvieron mucho de esa oportunidad, y al contrario era más bien cómo me siento como estudiante, ¿no? Como lo que lo llevó a elegir la docencia. Y de igual manera cambió de lugar la habilidad y personalidad docente. Se invirtió de tercero a cuarto lugar, pero en general, como los factores más contundentes para la decisión se mantuvieron firmes. Y bueno, este proyecto pues lo hemos continuado. A partir de esto podemos decir, esa es la motivación de cuando eran aspirantes, pero cambia al avanzar en los estudios, cuando ya entraron a la normal, cuando ya cursaron un par de años, pues a partir de eso estoy realizando en este momento un estudio cualitativo en el que hicimos un grupo focal con estos muchachos que eran aspirantes. Se seleccionaron de manera intencional estudiantes con alta motivación extrínseca, con alta motivación trascendente, con el menor y el mayor puntaje en el examen. Y con ellos, en enero de 2023, el año pasado, cuando concluyeron el quinto semestre, hicimos un grupo focal para preguntarles, pues básicamente eso. ¿Siguen siendo motivados por los mismos elementos? Y pues en este momento estamos en el proceso de redacción del artículo que voy a trabajar sobre ese tema, pero en general les digo que no se mantuvieron las mismas motivaciones. Lamentablemente, pues ellos comentan experiencias en la escuela que no han sido tan favorecedoras para sostener estas motivaciones que tenían al inicio. Este grupo en particular acaba de egresar, son los que salieron en verano. Y comentaba, a mí algo que me llamó mucho la atención es que sí entraron 30, pero cuando en quinto semestre que yo hice el grupo focal, ya había 19 estudiantes, 20 estudiantes, todos los demás habían reprobado o abandonado los estudios. Entonces, esa es un grupo muy particular, tuvimos información muy interesante con este grupo focal, y pues estén al pendiente. Luego les voy a compartir el artículo que estamos trabajando. ¿Qué aprendimos con las experiencias de investigación? Que pues quiero que sea como el centro de esta conversación. Pues en primer lugar, que identificar las motivaciones de los aspirantes es relevante y necesario. Y es algo que no se hace de manera obligada. O sea, en el estado, en ningún estado del país, y aquí en Baja California, pues lo hicimos durante varios años por pues interés personal, y nos llevó a llegar a las autoridades del estado, quienes nos permitieron aplicar el cuestionario. Luego cambiaron las autoridades y pues se dejó ese proyecto. En mi institución lo aplicamos también un par de años, actualmente ya no se aplica, pero creo que sí es necesario porque permite contar con una visión amplia de quiénes son los aspirantes, y que esta información nos puede permitir diseñar estrategias enfocadas a las motivaciones que los atraen a la formación docente. O sea, que igual el acercamiento que podemos tener con los estudiantes, no nada más de bachillerato, sino desde la secundaria, para enseñarles qué hacemos en la normal, qué es ser profesor, cómo puedes irte preparando desde antes para poder tener una vida docente exitosa.
pues eso está todavía como una tarea pendiente, ¿no? En nuestra escuela. Utilizar perspectivas metodológicas distintas también creo que es importante porque la experiencia que tuvimos en el doctorado pues nos permite decir que complementa la información para llegar a resultados más claros que permitan formular propuestas más útiles. Pues sabemos que desde la investigación pues nos quedamos muchas veces en propuestas y lamentablemente quienes toman las decisiones pues no, a veces no toman en cuenta estos datos. Entonces tenemos algunas recomendaciones para las autoridades educativas, tanto a nivel estatal como federal. Incluir en la investigación de trayectoria escolar, porque sí hay muchos cuerpos académicos, el nuestro, igual en la normal, es sobre trayectoria escolar, pero también incluir la etapa de aspirante, porque en casi todos los estudios es desde que entras a la normal, de ahí en adelante. Pero ¿qué pasó antes? ¿No? Consideramos que sí nos da información interesante. Fortalecer los procesos de orientación vocacional. Creo que eso es importante para la educación media superior, independientemente si vas a ser docente o no. Es muy importante acompañarlos porque también me parece que en los años recientes el nivel de deserción y de cambio de carrera ha aumentado mucho porque pues no está, tal vez antes era porque no te queda de otra, pero ahora pues sí hay la posibilidad de cambiarte o los papás lo permiten, entonces pues igual eso, pero está como falta de orientación vocacional, ¿no? De cómo tomaste la decisión. Establecer un sistema estandarizado para la identificación de características de los aspirantes. Cuando nosotros hicimos este trabajo, nos dimos cuenta que no hay. O sea, en normales no hay una base de datos que nos diga, o sea, batallamos, como no tienen una idea, para saber cuántos aspirantes había en el país. De características, pues ni hablar, porque sí se recuperan, pero no se sistematiza la información. Entonces están ahí en archivo muerto de las escuelas y pues por lo tanto es imposible hacer estudios al respecto. Fundamentar los programas de difusión y de reclutamiento de aspirantes a la escuela normal en los resultados de la investigación sobre factores motivacionales. Simplemente un dato que me parece curioso es que nosotros les preguntamos cómo te enteraste de la convocatoria y era pues por redes sociales. Y antes se gastaba, como no tienen una idea, en el periódico, en pagar comerciales en la tele. Eso ya no llega a los jóvenes, entonces ni caso tiene gastar dinero en este tipo de medios de difusión. Entonces, cosas tan prácticas como esto lo podemos saber si les preguntamos, ¿no? A los aspirantes. Y fortalecer los procesos de formación inicial es posible a través de esta información. Recomendaciones para las escuelas normales, pues sistematizar la información de los aspirantes con la que cuentan, diseñar programas de acompañamiento estudiantil basados en las características de los aspirantes, porque ahí por ejemplo, en este estudio nos podemos dar cuenta que los estudiantes, por decir, traían un nivel muy bajo de inglés y en los programas actuales de licenciatura el inglés es obligatorio. Entonces, si tienen ellos ya como si ya sabes que tus estudiantes vienen con un nivel bajo, pues puedes dar desde el propedéutico una nivelación, pues organizarte oportunamente, ¿no? Para ver cómo apoyarles en esa o en otras características. Y creo que lo más importante es encontrar la manera de sostener la motivación trascendente e intrínseca con la que llegan los aspirantes. ¿Qué hacemos en la escuela? En lo personal creo que los profesores de primer semestre son esenciales. Yo a diferentes autoridades en mi institución, yo les he comentado que en primer semestre debes de poner a tus mejores profesores para que entonces tus estudiantes se enamoren de la escuela. Y a veces no pasa por ciertas circunstancias y más que sentirte contento, pues te desencantas. A mí me han dicho estudiantes, profe, es que yo pensé que era otra cosa. Entonces, yo pensé que era otra cosa, no debería de pasar. Deberíamos de explicarles antes de qué se trata para que lleguen informados y también pues recibirlos y acompañarlos adecuadamente en este primer semestre y pues durante toda su licenciatura. Tener buenos profesores para garantizar la calidad del sistema educativo depende en gran medida de quien opta por una carrera docente. Entonces, invertir en los estudios de aspirantes es una inversión a largo plazo, pues nos va a ayudar a entonces tener buenos profesores y por lo tanto tener un mejor sistema educativo. O es pues lo que esperemos que se logre.
finalmente, pues les dejo la liga a la tesis. Está pues aquí en la biblioteca, aquí físicamente en la biblioteca del IDE, igual acá enfrente. Y bueno, aquí están las referencias utilizadas en la presentación y les dejé una lista de las publicaciones que fueron producto del proyecto, de este proyecto de investigación. Tenemos pues algunos artículos, un capítulo del libro y algunas ponencias publicadas en el COMIE o en el CONICET, que es el Congreso Nacional de Investigación sobre la Escuela Normal. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctora Injan, por tu explicación tan clara y tan interesante. Bueno, al menos a mí se me fue bastante rápido el tiempo y también porque me gusta mucho el tema y pues, hemos tenido oportunidad de colaborar. Me gustaría entonces, bueno, saber si alguien tiene alguna pregunta, los que están aquí presentes, para pasarles el micrófono, y los que no, pues que nos acompañen en Facebook, tenemos 14 personas. Si tienen alguna pregunta para la doctora Injan, adelante, tenemos espacio. Pues no sé, a lo mejor tengo la voz. Gracias, Jehan. Hola de nuevo. A mí lo que me interesaría en estos momentos tiene que ver con los resultados de los primeros estudios. Esto ha cambiado, digo, porque se derogó la ley, cambiaron la circunstancia, hubo, digamos, un impulso a la revalorización del magisterio. La cuestión de los salarios siempre es una cuestión que se discute, ¿no? Y ahorita tenemos eso. Siempre hay algunas circunstancias que tienen el trabajo de los docentes. Entonces, cambió, mi primera pregunta sería, ¿aumentó el número de aspirantes o ha continuado a la baja? No, más bien se mantiene. Se Se mantiene. ha sostenido. Sigue siendo baja, pero ya no ha seguido bajando. Tiene con el último número. Exacto. De 18. Ajá, sí. Ahí se ha sostenido. Ya no, bueno, ya no hicimos el análisis a nivel nacional, pero en el estado yo sí he ido monitoreando pues cada ciclo escolar y más o menos se mantiene. Aquí en la normal tenemos aproximadamente 100 aspirantes para las 2 licenciaturas. Tenemos 2 licenciaturas y más o menos pues es la cantidad, pero se ha venido manteniendo. No ha habido. Se esperaba pues que con el cambio de gobierno hubiera un repunte así como impresionante, no sucedió. Subió un poquito y se ha ido sosteniendo hasta ahí. Bueno, y la segunda tendría que ver, digamos, con el constructo que ustedes trabajaron, que tiene que ver con la motivación trascendente y todo esto. Yo creo que hay un debate importante en la literatura sobre la formación docente que tiene que ver, por una parte, todo lo que se impulsó, mejor a partir de los 80s, del profesionalismo contra, perdón, la vocación, ¿verdad? Tú lo llamas de alguna manera, pero está implícita en esta motivación, me parece. Tocas un punto importante en términos de que a veces es muy, se pica piedra en algunas temáticas, los objetos que se construyen de investigación en el campo por la falta de sistematicidad no solamente en este tipo de bases, en muchos. Porque otra vertiente es también, no los maestros, que a lo mejor ni siquiera llegan a ser maestros porque salen, sino ya dentro del magisterio, ¿quiénes aguantan? ¿Verdad? Muchos, este australiano, se me va el nombre, formación, que tiene, digamos, sobre una tesis que tiene que ver con toda la resiliencia en lo cotidiano de los maestros, porque ellos se dieron cuenta que había mucho sobre el burnout, ¿no? Y entonces era la salida y se veía que dejaban la profesión. O sea, a ellos les interesó los que se quedaron, ¿no? Pero hay datos, ¿verdad? Aquí la cuestión es que es difícil acceder, digamos que uno no quiere nombres y apellidos, pero al menos quién está, digo, con Peña se supo
más o menos cuántos había, porque estaban muy inflado, que está vinculado a cuestiones de pago. Entonces, hay aún algunas vertientes, me parece, pero esta cuestión principal de esta motivación intrínseca, vocación, diría yo, y esta cuestión del profesionalismo que tiene que ver con la formación en la normal y entrar al etos de la profesión, me parece que no está resuelto. Entonces, ahí sí me gustaría un comentario tuyo. Gracias. Gracias, doctora. Sí, de hecho, nosotros tuvimos en otro de los factores, o sea, además de preguntarles si les interesaba o si estaban tomando la decisión de la licenciatura por estos factores, bueno, estos elementos que integran la motivación trascendente, también les preguntamos sobre el cuadrito para mostrarles en qué lugar quedó ese otro factor. Les preguntamos también acerca de en las características de la escuela, les preguntaba, en la parte de la caracterización, les preguntamos si era importante tener una formación exigente para ser profesores. Y sí, no, todos nos contestaban que sí, o sea, que, no, que esta parte del, bueno, esta ya es inferencia mía porque no lo analizamos como tal, pero yo creo que si bien aquellos que están atraídos hacia la docencia o tienen un interés basado en lo que pueda hacer por otros, que sería esta motivación trascendente, que fue como pusimos el término de vocación, pues en este apoyo o servicio al otro, creo que también ellos estaban conscientes de la importancia de la formación, porque pues están eligiendo una institución enfocada específicamente en la formación de los profesores. Entonces les preguntamos, ¿consideras que que es necesaria una formación exigente, que es necesario prepararse permanentemente, o sea, continuar con la formación después de la licenciatura? Todos estos elementos contestaron en su mayoría a favor, o sea que sí era una necesidad por esto del concepto de la carrera de vida, ¿no? Entonces, que no nada más es, o soy bueno, ¿no? Para ser profesor, o me gusta mucho trabajar con niños, que pudiera ser una respuesta recurrente. Pero el me gusta mucho y el lo puedo hacer o estoy formado para eso, pues es donde está como este brinco, ¿no? Entre la vocación y la profesionalización. Yo creo que como aspirante es necesario, o lo que yo valoraría mayor, sí es este gusto, este interés por hacerlo, pero sí estar consciente de que te falta formarte. O sea, que no va a ser como, Dios me hizo buen profe, pues así nací y ya. No, o sea, aunque a lo mejor tienes facilidad para explicarte, facilidad para hacer material didáctico, paciencia con los niños, pero no puede ser eso el único factor motivacional ni el único elemento decisivo para un docente. O sea, es una situación que se va a componer de diferentes elementos, ¿no? Como aquí, por ejemplo, veíamos que la motivación no puede ser solo una cosa, y son muchos elementos y que además debemos estar conscientes que estos elementos evolucionan, o sea, por el tiempo en el que se encuentra la persona, por la edad, por las experiencias, o sea, la motivación es un concepto cambiante, pero que necesariamente debe estar asociado, creo, en la etapa de aspirantes, a la conciencia de la necesidad de formarte. Ese profesionalismo, en mi opinión, es imprescindible. O sea, no podemos quedarnos solamente con la vocación en términos de me gusta. No sé si... Sí, yo nada más diría, digo, porque esto está saliendo en, bueno, la tesis de Ilse, que es otra cosa, digamos que es otra cosa, pero con las entrevistas que hemos tenido con profesores, por esto que señalas de que la escuela tiene que ser exigente, también importa la escuela de origen.
O sea, porque unos son normalistas, pero normalista rural, ¿no? Normalista de la fronteriza, pero la normal de allá, pero de la universidad, etcétera. Y digamos, cambia el discurso. Ella está más en, digamos, en este aspecto del análisis del discurso, ¿no? O sea, cambia el discurso, pero sí nos hemos dado cuenta que de pronto está esta cuestión de, es que en la normal, ¿verdad? A mí me, ¿no? O sea, ¿de qué se quejan de los proyectos? Lo que pasa es que yo vengo de una normal rural experimental y claro, teníamos proyectos comunitarios, o sea, hay que saberlo hacer. Entonces, no es la exigencia, sino pareciera que en su momento el programa bajo el cual se formaron y las, sí, exigencias del mismo, hay una conformación, una configuración del ser maestro, ¿verdad? Por eso digo que andamos en otra cosa, pero coinciden algunas cuestiones que son significativas y bueno, pues de ahí del interés de ver este tipo de estudios, porque de pronto, pues uno ve que se conjuntan, ¿verdad? Se hace un conocimiento más sustantivo de algo como puede ser la profesión docente. Gracias, hija. Gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Adelante, tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Hola. Pues yo quería como preguntarte una cuestión ahorita que a partir de tu exposición me surgió, pensando, por ejemplo, yo soy de esas personas que ingresó en el 12, me parece, y todavía me acuerdo que como 2 años antes sí tenía mucho miedo, porque yo sí sabía que se hacían las filas y que era como bueno, una cosa impresionante de aspirantes y que pues de alguna forma quedaban seleccionados los mejores, ¿no? Que digamos que es como el numerito de la selección de candidatos, que pues se trata de seleccionar a los mejores aspirantes para que puedan tener como éxito profesional o bueno, o en la trayectoria, ¿no? De su carrera. Entonces, a partir de eso me surgió la duda, ¿cómo ha disminuido el número de aspirantes? No sé si pues ya estando en su trayectoria, en la licenciatura, ustedes ahí en la normal hayan notado como alguna disminución en el rendimiento académico, pensando en que ya como hay menos aspirantes, pues no quiero decirlo de una forma mal, pero pues sí, hay menos aspirantes, entonces hay menos posibilidades de tener como cuando tenemos una población muy grande, pues hay de dónde como agarrar, ¿no? O sea, está el polo y el otro polo, ¿no? Entonces, digamos, con menos aspirantes hay menos posibilidades de tener como, pues, buenos aspirantes o buenos candidatos. No sé si de alguna forma se ha visto reflejado en el rendimiento ya estando en la normal. Sí. No nada más en esta normal, sino en todo el país. Efectivamente, pues hay menos población de dónde elegir, ¿no? En el estado, que esos son datos que no los publicamos, pero que sí los analizamos, se admitieron en ese periodo estudiantes que no habían acreditado el examen de admisión, o sea, no cumplían con el puntaje. El puntaje medio del examen son 1000 puntos. Por varios años en la convocatoria de normales en Baja California se solicitaba 900 puntos para las normales, lo cual yo tampoco nunca estuve de acuerdo, o sea, porque si la media son 1000, ¿por qué menos? Pero pues es como bajar la rayita desde ahí. Y se admitieron aspirantes que ni siquiera cumplían con los 900 puntos, o sea, que tuvimos aspirantes admitidos con 800, con menos de 800 puntos. Entonces, en el estado, no, o sea, no estoy hablando solo de mi escuela en general. Entonces, esto lo que se ha traducido, pues efectivamente en una mayor tasa de reprobación, porque las bases con las que llegan los estudiantes a cursar la normal no son las mejores. Entonces, efectivamente, tenemos una tasa de reprobación y de deserción también muy alta. Entonces, cosa que antes no se da, que igual no podemos decir, es que solamente por la cantidad de aspirantes. Igual es otro escenario con muchos factores que están involucrados en esa situación, pero lo que está pasando es eso.
que ahora ingresan a primer semestre un grupo de 30 y difícilmente se va a graduar un grupo de 30. O sea, los 4 años de carrera ya no es como antes. O sea, ahora, pues igual las exigencias han aumentado, es diferente el escenario, pero sí, en mi experiencia, que eso ya no como investigadora, sino como docente normalista, te puedo afirmar que sí, es muy notoria pues las bases con las que llegan los estudiantes. Entonces tienes que trabajar. Últimamente a mí me ha tocado dar clase en segundo semestre, los 2 últimos años, y estoy viendo una luz de esperanza. O sea, como que ha mejorado un poquito, ¿sí? Pero sí hubo un periodo ahí medio oscuro donde estuvo complicado el ser docente de estos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere un comentario también para el doctor de los presentes? ¿No? Igual mientras se animan, yo sí te quisiera preguntar algo. ¿A qué se debe o más bien a qué se debe y qué se podría hacer desde las preparatorias? Porque aquí estamos hablando sobre aspirantes a la normal, o sea, ni siquiera son nuestros estudiantes. ¿Qué tendrían que estar haciendo? Porque entendemos que, bueno, si nos ponemos a pensar en la etapa en la que están los jóvenes que toman decisión para su vida, independientemente de que quieran ser maestros o no, ¿cómo tendríamos, o sea, qué estrategias tendrían que estar implementando? Gracias. Como les mencionaba hace ratito, yo pues al estar haciendo la tesis, me encontré por casualidad una página de la Secretaría de Educación Pública que se llama Decide tus estudios. Esa página está activa, hace unos meses yo la chequé y estaba activa, y hay mucho material que deberían de estar usando los muchachos de preparatoria para poder elegir, de hecho desde secundaria, porque hay una sección para que ellos puedan elegir el tipo de secundaria que quieren o que les funcionaría de acuerdo a su vocación o orientación vocacional de ese momento. Sí, entre una secundaria general, técnica y demás. Lo mismo, perdón, de la secundaria para la prepa y de la prepa para la universidad. Esa herramienta, cuando yo la vi me pareció muy útil porque viene te hace un examen, ¿no? Para elegir, pero además te da información sobre en qué escuelas de tu localidad puedes estudiar esa licenciatura, los requisitos que piden, en dónde puedes trabajar, más o menos cuánto te van a pagar. O sea, hay mucha información para que el estudiante con su familia pueda analizar ese panorama. En aquel momento recuerdo que yo me comuniqué con una exalumna, porque pues tengo 20 años dando clases en educación superior y tengo muchísimos exalumnos, que entonces contacté a una exalumna que trabaja en bachillerato y le pregunté, oye, ¿cómo usan esa página? ¿Cuál página? Ni siquiera sabía que existía, no se hizo difusión. Está ahí esa herramienta para quien le sirva, que tenga familiares en esa etapa, se las recomiendo ampliamente. Bueno, eso yo creo que podrían usarlo, ¿no? Como tomar ese tipo de herramientas. Por otro lado, también me parece que independientemente de lo que se haga en el bachillerato, nosotros como normales podríamos generar un proyecto para acercar a los interesados como despertar la semillita de ser profesor desde la secundaria. O sea, acercarnos a escuelas con los orientadores, preguntar si tienen más o menos ellos ubicados, gente con interés, y empezar a hacer actividades con ellos, ¿no? De hecho, en lo personal quisiera hacer ese proyecto, no me ha dado el tiempo, pero quiero generar un proyecto como una especie de retribución social, ¿no? En este sentido, para poder acompañar a quien, aquí en lo corto, tal vez en la localidad, pero poder acompañar a quien esté interesado a ser profesor en un futuro, pues son niños de secundaria, muchachos de prepa, pero poderlos acompañar en ese proceso de selección. Creo que sí hay muchas cosas que pudiéramos hacer de manera local y en general, pues sí, los papás y los docentes de bachillerato, pues sí ver la importancia que tiene este proceso de orientación vocacional, porque es una decisión para toda su vida, entonces pues tratar de evitar la deserción en la medida de lo posible, ¿no? Con una mejor elección. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta, comentario? No, estamos todavía en tiempo. Pues muchas gracias.
Gihan, por acompañarnos. Igual es un tema bastante, que bueno, que abre otras, ¿no? Otras, quisiéramos hacer muchas cosas nosotros, es nuestra naturaleza. Y lo digo porque trabajo con ella y somos también muy proactivas siempre, propositivas también. Pero no nos da la vida. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos a los que asisten también, pero especialmente a ti, Gihan, por compartirnos el qué sigue después, ¿no? A veces pues nos quedamos pues la tesis, pero después no. A veces no nos da el trabajo y creo que es bastante importante que nos compartan, ¿no? Estas experiencias. Agradecerte, se te va a asignar tu constancia a tu correo en un momentito más. Pero de parte del instituto, de parte de la dirección de coordinación, subdirección, te agradecemos y pues seguimos invitándote, ya sabes, las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos estaremos viendo en próximos seminarios.